Queridas hermanas, queridos hermanos, el Evangelio de hoy, con la parábola de las 10 vírgenes, nos invita a la previsión sobre la que hoy podemos reflexionar. En términos generales podemos decir que hay una escasa cultura de previsión. El término prever significa ver con anticipación, percibir por anticipado lo que pueda ocurrir. Es prácticamente equivalente a otro verbo, el verbo prevenir. Y la previsión es, podríamos decir, una forma de sabiduría práctica que tiene un importante valor para diversos ámbitos de la vida. La primera lectura de hoy del libro de la sabiduría nos habla precisamente de esta cualidad de la sabiduría, que es un don de Dios y que ahora podemos pedirle que nos lo conceda para que seamos o nos hagamos previsores. En el texto de este libro del Antiguo Testamento que hemos escuchado, la sabiduría aparece personificada. Dice: radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. Pues nosotros deseamos tener esa cualidad de la sabiduría y ahora se la pedimos a Dios nuestro Señor. ¿Dónde se refleja esa escasa cultura de previsión a la que me referí hace un momento? Pensemos en algunos ámbitos, por ejemplo, la salud. Cuando alguien no hace una revisión periódica de su salud, es frecuente que de pronto haya sorpresas, que se descubra que tiene un mal que podía haberse previsto y se podría haber evitado si se hubiera conocido a tiempo. Pero esa falta de costumbre de hacer esa revisión periódica puede traer esa consecuencia negativa. En el terreno de la economía personal, una falta de previsión es hacer gastos o adquirir créditos sin tener claro cómo se van a sufragar esos gastos o esos créditos, cómo se van a cubrir, porque no se ha sabido prever cómo van a venir los ingresos y por tanto las cosas no se han calculado bien y simplemente se hacen los gastos y luego vienen las consecuencias. En el terreno de las amistades, ciertamente la amistad tiene que ser muy espontánea, pero si nosotros dejamos a la mera espontaneidad nuestra relación con nuestros amigos, con nuestras amigas, es fácil que el paso del tiempo, sin darnos cuenta, vaya provocando que las dejemos de ver a esas amistades. En cambio, prever significa, en este caso, programar esos encuentros, tenerlos previstos para que no pase mucho tiempo sin ver a las personas queridas. En nuestras diversas actividades, cuando tenemos que sacar adelante muchos asuntos, realizar muchas cosas, previsión significa ordenar mediante un plan lo que vamos a hacer y dentro de ese plan poner una jerarquía de asuntos para dar prioridad a lo más importante. En el orden del estudio, los estudiantes carecerían de previsión cuando dejan de estudiar a lo largo del curso y se esperan al momento, por ejemplo, de los exámenes para intensificar la preparación que les permita salir adelante. La previsión consiste en ir estudiando a lo largo del curso, a lo largo del año, para que no haya sorpresas al final. Lo mismo en el trabajo profesional, en nuestro servicio a los demás. Si no prevemos cómo vamos a servir al prójimo, por ejemplo, qué obras de misericordia podemos llevar a cabo, es probable que aquello no se dé, simplemente se pase de largo. En el terreno de nuestra propia formación hay que planear, hay que tener previsto cómo vamos a cultivarnos, cómo vamos a
adquirir mayores conocimientos valiosos, etc. Porque si no, pues simplemente el dejarnos llevar tampoco ayuda a crecer en la formación. En la relación con Dios, evidentemente, que es también necesario tener un plan que nos garantice que estamos ganando terreno, que estamos avanzando en nuestra relación con Dios. Un plan de vida espiritual que incluya una serie de medios como son los sacramentos, la oración, etcétera, que nos permite precisamente poner lo que está de nuestra parte para que Dios nuestro Señor nos acoja y podamos estar cada día más unidos a Él. Para entender la parábola de las vírgenes que hemos escuchado, hay que tener en cuenta que entre los hebreos la mujer permanecía aún unos meses en la casa de sus padres después de celebrados los desposorios. Todavía no había habido un matrimonio formal, pero sí ya un compromiso, y la mujer permanecía en la casa familiar. Más tarde, pasados esos meses, el esposo se dirigía a la casa de la mujer, donde tenía lugar una segunda ceremonia más festiva y solemne, que era, podríamos pensarlo así, equivalente al matrimonio actual. En casa de la esposa, ella esperaba al esposo, acompañada de otras jóvenes no casadas, de jóvenes vírgenes, y cuando llegaba el esposo, las que habían acompañado a la novia, junto con los demás invitados, entraban con ellos y cerradas las puertas comenzaba la fiesta. Por eso dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Y concluye esta narración diciendo el Señor que a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Pues bien, las previsoras pudieron entrar con el esposo porque habían previsto tener las lámparas encendidas con el aceite suficiente. En cambio, las descuidadas no pudieron entrar con el esposo. Jesús concluye diciendo: estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Una invitación a estar preparados para cuando Dios nuestro Señor nos llame a su presencia. El Papa Francisco explica de esta manera la parábola: el esposo es el Señor y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo que Él nos da a todos nosotros con misericordia y paciencia antes de su venida final. Es un tiempo de vigilancia, tiempo en el que debemos tener encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad. Tiempo de tener abierto el corazón al bien, a la belleza y a la verdad. Tiempo para vivir según Dios. Y concluye Francisco: pues no sabemos ni el día ni la hora del retorno de Cristo. El Catecismo de la Iglesia abunda en la misma idea, diciendo: como no sabemos el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos estar con Él en la boda. Hasta aquí el Catecismo. La enseñanza, pues, de la parábola, aunque se puede aplicar a la previsión en cualquier ámbito de la vida, se refiere específicamente a que estemos preparados para el momento de la muerte, cuando Dios nos pedirá cuentas y se definirá nuestro destino eterno. En la segunda lectura de San Pablo a los tesalonicenses, hemos escuchado: si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Pues un medio especialmente eficaz para vivir vigilantes, de manera que al morir Dios nos lleve consigo, sin que haya sorpresas en sentido contrario, es el examen de conciencia, que San José María recomendaba tanto y al que se refería con estas palabras: el examen diario es el amigo que nos despierta cuando la laxitud del sueño nos vence. Es la garantía y la tranquilidad en nuestra obligada vigilia. Acudamos a él con valentía.
Pues vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos ayude a ser previsores y a vivir vigilantes, poniendo en práctica todos los días el examen de conciencia para que Dios nos encuentre preparados cuando venga a pedirnos cuentas al final de nuestra vida.